Mi nombre es Heraldo Javier Bustos Reyes. Yo soy nacido el 12 de septiembre de 1952, 6:30 de la mañana en la casa número 234 de calle José Miguel Carrera. La partera se llamaba Rosa Ñancalí Antiñer. Esta señora murió a los 103 años. La verdad es que comienza mi historia recordando mi primer colegio, mi primera escuela, que hoy día se llama María Alvarado Garay. Mucho antes estuvo en la casa de hoy donde es Bernardo O'Higgins con Manuel Rodríguez, se llama esa calle. En toda la esquina está la casa de los Olivas. Ahí en el subterráneo estaba, que hoy, como le digo, se llama la María Alvarado Garay. ¿Me entiende? La escuela. En el subterráneo estuve a los 6 años. Me acuerdo del terremoto del 60 también, ¿entiende? Perfectamente, tenía 8 años en esos años. Y desde ahí pasé a estudiar a la escuela San Sebastián, la escuela de hombres, que hoy, donde está la casona cultural al frente, está el busto, llamémosle, de San Sebastián. Ese era el patio, y más allá, que ahora es el jardín, ahí entré a estudiar al primer año básico. Si bien es cierto, después pasé a otros cursos, donde estuvo cuanto que se llama Luis Sandoval, que era profesor de música, y él los preparó para la banda instrumental que tenía prácticamente la escuela misional. En realidad la vida de nosotros fue siempre dura. En esos años no íbamos a la escuela con zapatos, sino que a pie pelado. ¿Entiendes? Nosotros vivíamos acá arriba en la Corby, que se llamaba en esos años, y de ahí bajábamos por Portales para abajo y atravesando el ferrocarril en este caso, porque ahí donde estaba, o era el Cefán, estaba la estación. Y ahí y eso para abajo era todo brea, ¿entiendes? Ahí se veían a veces las carretas cuando se hundían hasta las masas, llevando leña para venderle a la gente en el invierno. Y atravesaban el estero que atravesaba Portales, ahí donde está el estero ese, el Ñañil que se llama, daba la vuelta hasta José Miguel Carrera para abajo, un poquito más allá, y de ahí doblaba y de ahí tomaba su curso normal que está ahora. Ese estero pasa derecho. Antes los que traían leña en las carretas con bueyes pasaban a lavar a los animales, porque a veces se enterraban hasta la panza, como llamémosle así, de los animales. Yo me recuerdo perfectamente porque cuando bajábamos de arriba teníamos que pasar a lavar los pies ahí, en el invierno. Y cuando ese estero pasaba por la calle, hoy día ya no pasa. Me recuerda muy bien la tenencia también que estaba en el mismo Portales, donde hoy vive la familia Barrera ahí, uno de los hijos de este caballero. Y llegábamos a la escuela misional, pasábamos por el otro lado, porque hoy día se llama Padre Sigifredo, llegábamos a la escuela. Y después salíamos entre la iglesia y cuánto que se llama, y la escuela Santa Isabel. Recuerdo perfectamente todo eso. De hecho, en esos años yo tenía poca visual prácticamente para poder acercarme bien a los pizarrones. Y siempre me acuerdo una cosa bien especial, que siempre me recuerdo cuando había un chico que le decíamos el cara de hacha. Y ese siempre me pegaba cuando llegaba, porque antiguamente había mucho abuso por parte prácticamente de las clasificaciones que habían sociales en este sentido.
Ahí se clasificaba prácticamente los que tenían más plata, nosotros éramos los últimos, los más pobres. Entonces nos faltaban los mismos profesores también, apoyaban prácticamente, depende del nivel social y económico que tenga la persona, la apoyaban más que a la gente de más de escasos recursos. No así, que apoyaban siempre eran los capuchinos, ¿entiendes? Porque esa escuela era justamente de los capuchinos. Cuando la primera escuela que fue abierta prácticamente por el padre Sigifredo, el 19 de marzo de 1904, arriba donde está el cementerio hoy, donde estaba la misión capuchina, y al quemarse esa escuela, se trasladó a abajo donde está la escuela San Sebastián, que eran 6 salas nomás. Tenía hasta 6º año básico. En el año 61, ya prácticamente 60-61, se empezó a hacer el padre Sigifredo, donde terminé prácticamente parte del estudio ahí en ese liceo. Y ahí pasábamos, ¿cuánto que se llama? Como a 7º, a 8º. Y ahí éramos harto famosos en esos años porque había hacían los curas, ¿cuánto se llama? Hacían, ahí en esa parte tenían un teatro y hacíamos, ¿cuánto que se llama? Show. Y nosotros los llamábamos Cheche y Caleli. Oporto era todavía está vivo, era chiquitito y hacíamos sketch. Esa escuela fue muy famosa gracias prácticamente a nosotros mismos que hacíamos esos shows hacia el interior, que Chumalal, Chohuén con el Tume, para esos lados íbamos a hacer show. Y era importante para nosotros hacer, porque en esos años solamente existía la radio, pero no habían, ¿cuánto que se llama? Otra entretención que solamente el cine y los shows que hacían las escuelas. Por lo tanto, como les digo, mi vida fue bien dura, porque yo ya como hasta los 17 años todavía andaba a pie pelado, y después que pasó el terremoto, más pobre quedó la gente, porque se hundieron prácticamente casi la mayoría de las casas que habían en el centro. Aún todavía el desnivel que tiene se nota mucho más, ¿me entiendes? Así que por lo tanto, eso recuerdo de mi niñez. Es bastante triste porque cuando hubo esa explosión que hubo en el volcán Villarrica, la ceniza a nosotros los dañó mucho los paladares. Es el año 64, ¿entiendes? Así que por lo tanto tuvimos harto, mucho animal murió acerca de eso, con ese tema, porque comía el pasto con ceniza. Y bueno, yo recuerdo prácticamente también harto que iba al puerto, ya que mi papá trabajaba en el puerto, era estibador. Ahí se formaban redondillas, habían 4 personas, 5 personas que trabajaban y descargaban los lanchones. Y ahí iba a buscar leña para pasar el invierno. Me gustaba mucho ir a hacer cortes ahí. Cortes era una carretita que yo tenía y le traía las chuicas ¿cuánto que se llama? A las personas, y iba a dejarlas a las vinerías o botillerías, y de ahí ellos después me volvían a contratar para poder llevarlas llenas allá, porque llevaba mucho vino en esos años, en Elenco, que era el vapor que llevaba más gente. El Elenco, que Mapudungún significa sobre el agua, llegó en el año 1940 acá, uno de los vapores más famosos y más queridos prácticamente. Lamentablemente, bueno, todo se determina en la vida. Y ya ahí hacía esos cortes en conjunto. Cuando el vapor llegaba acá, eran como las 10 de la mañana, y tocaba su pito, y después descargaba las cosas, íbamos a dejar los materiales, las pilsenes, las jabas de cerveza, y
Y después escuchábamos prácticamente el sonido en la parte alta arriba, ¿entiendes? Donde venía el tren, ¿ah? Que daba la vuelta por la guitarra ya y se venía a donde hoy se encuentra el cuartel que se llama el Cefán, y ahí venía también a hacer unos cortecitos para poder ganar algunas monedas, centavos más bien dicho, centavos, ¿entiendes? Pesos de esos de aluminio. Y bueno, eso ya sería prácticamente parte de mi niñez, pero después entré a estudiar en la María Alvarado Garay y no alcancé a terminar tampoco ahí en esa escuela, así que después ya no seguí estudiando y me dediqué a trabajar. Y por último, después entré a la escuela Fernando Santibán y ahí terminé mi cuarto medio, ¿entiendes? Así que por lo tanto después es muy harto larga mi historia, pero la verdad las cosas es que a mí me gustaba siempre la cultura, siempre me gustó la cultura. Y de hecho en una oportunidad yo llevé a unos turistas para adentro porque tenía un bote y me preguntaron cómo se llamaba el lago, cuál era su significado, cuánta profundidad tenía, cómo se llamaba el volcán, qué altura. Y nunca le pude contestar porque me dio una vergüenza siendo nacido y criado acá en este territorio y no sabía nada de Panguipulli. Y es así que empecé a investigar. Y como yo trabajaba en bicicleta, entonces empecé a hacer trueque con la gente. Todo lo que tú ves acá lo conseguía así, con trueque, ¿entiendes? ¿Ah? Yo arreglaba la bicicleta y me traían una plancha, me traían qué sé yo, cualquier cosa. ¿Ah? Y de a poco me fui consiguiendo con la gente también radios, tocadiscos, moneda, discos, vitrola, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Y siempre con eso he trabajado en cuanto que se llama, he prestado servicio a la municipalidad para hacer itinerancia en la escuela. Así que esa es la manera de poder haber tenido más conocimiento de lo que es la historia de la comuna. Y después que llega Marcela Ríos, parece que se llamaba. Esa chica era antropóloga, era de Valdivia, y hicimos un proyecto, ¿entiendes?, que se llamaba Un viaje a la memoria. Y ese proyecto lo presenté, lo ganamos en el Consejo de la Cultura y lo ganamos y lo presentamos prácticamente, yo más que nada lo iba presentando en distintos pueblos de la comuna de Panguipulli. Eso ahí hice una pequeña investigación desde Valdivia, Quinchilca, Maricunga, Lanco, Panguipulli. Ese es el recorrido que hice yo histórico, porque la verdad las cosas, Valdivia, ustedes saben que fue parte que se llama subordinado por el virreinato del Perú hasta el año 1700. Y desde ahí, en esa época, todo era subordinado por el Perú, pues, entonces ahí estaban los gobernadores. Hubo un gobernador que se llamaba Ruiz de Gamboa. Él fundó el fuerte Quinchilca en 1581. Quinchilca hoy pertenece a la comuna de Los Lagos. Ahí comienza. Y ahí nosotros los conocemos como ¿cuánto que se llama? Como nombre, en una fe de bautismo del libro segundo de Ariqui de la Capilla de la Reducción Purísima Concepción de los años 1777, donde dice: bauticé a Josefa, de 28 años, natural de padres infieles de la localidad de Panguipulli, el 23 de diciembre de 1779. Es ahí donde los conocemos como nombre nosotros, ya que Panguipulli y Quinchilca se visitaban, se visitaban cristianamente, porque había una iglesia católica ahí. Todavía existe, a pesar de que eso es una copia, pero igual, porque la original se quemó. Y ahí después
me salté a Maricunga, que en Maricunga, en Mapudungún, significan 10 linajes. Quiña, Epu, Quila, Meli, Quechu, Cayo, Regle, Pura, Aya, Mari. 10. Junga, linaje. Antiguamente a la gente, de las familias las transformaban en linaje, ¿entiendes? Y ahí el presidente Manuel Bulnes Prieto, que tuvo su mandato entre el año 1845 y 1855, este presidente le dio el carácter de pueblo a Maricunga, que hoy día se llama San José de la Mariquina. Y luego viene la colonización, o sea, antes de la colonización, claro, viene la colonización en el año 1835, ¿entiendes? ¿Ah? Y llegan los primeros colonos acá, los Ángel Mayer, Manuel Ovalle, etcétera, etcétera. Y a lo mejor vinieron otros más que no se conocen en la historia. Y luego, este presidente, Manuel Bulnes Prieto, autoriza a los franciscanos del Colegio Chillán para hacer una misión aquí en Panguipulli. ¿Ah? En 1844 autorizó en nombre de San Sebastián. Ya ahí se conoce prácticamente la primera iglesia católica que fue inaugurada el 22 de diciembre de 1913. ¿Entiendes? Después llega prácticamente el padre Donato y el padre Inocencio. Ellos fueron prácticamente los que el cura párroco, el padre Donato, el primer cura párroco, ¿entiendes? Que estuvo 4 años nomás porque era viejito, los franciscanos ya eran de edad ya todo, ¿entiendes? Y de ahí, ¿cuánto se llama? Llega en reemplazo de este cura, el padre Sigifredo Schneider. Él nació un 19 de septiembre de 1862 en Frankau, Alemania, ¿entiendes? Y se hizo cargo prácticamente de la misión de Panguipulli. Él fue el que abrió la primera escuela misional el 19 de marzo de 1904, ¿entiendes? Y de ahí lamentablemente eso ocurrió después que cuánto que se llama un voraz incendio destruyó toda esa misión, la iglesia, la escuela, ¿entiendes? En 1945, ¿me entiendes? Y en 1954 ya fallece el 3 de agosto de 1954, falleció en San José de la Mariquina el padre Sigifredo, que hoy está sepultado prácticamente en el cementerio donde una vez hubo su escuela y la misión, ¿entiendes? Eso es parte del inicio, ¿entiendes? Obviamente que después de eso, como le dijera, llega prácticamente, por darle una connotación prehistórica a los panguipullenses en esos años, enviaron una carta prácticamente al Estado para poder prácticamente separarse de Lanco, porque nosotros simplemente obedecíamos a la comuna de Lanco. En el periodo del presidente Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, él firma el decreto ley 4581 que da paso a que Lanco se convierta en comuna el 28 de diciembre de 1917, ¿entiendes? Así que por lo tanto nosotros pasamos a pertenecer, o sea, Lanco pertenecía hasta San Martín, o sea, hasta colindando con Argentina. Ese era el territorio, eran como 4.000 a 5.000 kilómetros de superficie que tenía, ¿me entiendes? Hoy tiene como 500, ¿no? Y Panguipulli, como le digo, se empezó a tratar de hacer todo lo posible de separarse de Lanco. Y eso lo consigue prácticamente en 1946, ¿entiendes? Enviaron una carta y de ahí el presidente Gabriel González Videla, que tuvo su mandato entre 1946 a 1952, este presidente en conjunto con el ministro del Interior Luis Alberto Cueva firman el decreto ley 8721 que da paso a que Panguipulli se convierta en comuna el 31 de diciembre de 1946.
Hoy tenemos 75 años y ahora el 2022, el 31 de diciembre del 2022, cumplimos los 76 años. Esa es parte de nuestra historia, ¿entiendes? Ahí se elige los primeros regidores en esos años, que fue Juan Ruiz, Luis Ferradi, Antonio La Fonseca, Juvenal Matabala y Dagoberto Sánchez. Estos 5 formaron la primera corporación edilicia en el año marzo de 1948, donde se elige el primer alcalde de la comuna de Panguipulli, Dagoberto Sánchez Burgos, el 21 de mayo de 1948, ¿entiendes? Así que por lo tanto hay harta historia ahí y bueno, y hoy tenemos prácticamente como alcalde a Pedro Burgos, ¿entiendes? Vázquez. La recopilación de la historia la hice prácticamente en el año 1986. Desde ahí empecé a recopilar cosas. De hecho, anteriormente yo estaba casado, tengo 2 hijos y trabajé mucho tiempo con don Julio Montesino. Entonces tenían una herrería ahí en la calle Mata. Por lo tanto yo me dedicaba a trabajar, a aprender a forjar los fierros, ¿entiendes? Ahí hacían ruedas y cuánto se llama, y herraban caballos, ¿entiendes? Y cualquier cosa que se necesitaba para hacer asaones, cosas por el estilo. Hasta parchaba bacenica. Y después de eso, como les digo, me dediqué, me gustó mucho, como me gustaba mucho la historia, así que por lo tanto desde el año 1986 empecé, a buscar la forma de poder conseguir todo lo que hoy día tengo. Como le dije antes, a base de trueque. Y desde ahí ya me dediqué definitivamente a buscar la fotografía con la gente. Por ahí mi hermano el Feliciano tenía también fotografía, como él era fotógrafo, entonces yo le pedía a él fotografía y por ahí con la gente me conseguía. Y en ese proyecto que yo gané prácticamente, que se llamaba Un viaje a la memoria, entonces ahí yo me compré una máquina fotográfica y con eso yo le tomaba fotos a las fotos de la gente, porque no las prestaban ni las regalaban, porque son reliquias de ellos. Entonces, de esa manera me conseguí el material. Y otros materiales, la misma gente colocaba, le gustaba esa parte de la historia, entonces ellos también querían mostrarla. 34, 35 años trabajando en ese tema, buscando la fotografía, la historia en todos lados. Y desde ahí, empecé a trabajar con las escuelas, con los colegios. Iba a hacer itinerancia e inclusive mi hija estaba estudiando en la escuela a Manuela Navalón, que hoy día les llama Manuela Navalón, antes la Ernesto Pinto, y ahí todos los años hacían, detrás de la municipalidad, hacían un mostrario de muchas cosas de los alumnos. Y ahí me invitaban y yo iba y llevaba todas estas cuestiones y se las presentaba a la gente, le encantaba esa cuestión. Y hay grabaciones de ese partido, como 5 años más o menos participando en forma gratuita, ¿entiendes? Mostrando la fotografía, mostrando prácticamente todo lo que realmente había hecho yo durante ese tiempo, porque me gustaba. A mí no me interesaba que me pagaran, lo que me interesaba era que Panguipulli se conociera por intermedio prácticamente de la cultura. Y obviamente después, más adelante, vinieron prácticamente Televisión Nacional, vino el Megavisión, vino prácticamente Pancho Saavedra, el Canal 13, y hay reportajes de lo que ellos hicieron para poder mostrar prácticamente a Panguipulli como un pueblo bien histórico. De esa manera pude lograr prácticamente que la gente conociera más el nacimiento de Panguipulli. Con mucha connotación. He recibido varios, ¿cuánto que se llama?
felicitaciones de parte de toda la gente. Así que por lo tanto, y sigo en esto, pues, tal vez voy a morir trabajando en la historia de Panguipulli. Bueno, la historia de Panguipulli, como te dijera, a la gente le gustaba porque los recuerdos para ellos son importantísimos. Inclusive yo cuando hice prácticamente, bueno, de hecho después me dediqué a la artesanía, ¿entiendes? Hice la réplica del elenco. Y ahí logré, mostrar eso a la gente. Y la gente, ellos hacían su propia historia. Ellos traían su propia historia y la contaban a los que estaban al lado de ellos, juntos mirando prácticamente la réplica del elenco. Ellos mismos decían, yo nací aquí, mi mamá me parió aquí arriba del elenco, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces eso yo lo escuchaba y como le digo, ellos relataban prácticamente parte de la historia de lo que vivieron. Y a mí también me gustaba mucho porque yo también lo viví, yo anduve muchas veces en elenco. Y iba siempre a Quechumalal. En Quechumalal la gente era muy humilde, muy querida, ¿me entiendes? Inclusive íbamos muchas veces de parte de acá del liceo, íbamos a hacer show allá, para ir a entretener a la gente. Y ellos se portaban muy bien. Por eso le digo, si ellos, como no tenían televisión en esos años, simplemente esto les servía inmensísima, ¿entiendes? Porque antiguamente solamente el fútbol, habían fútbol, y para los 18 hacían las ramadas, qué sé yo, y no era lo mismo que ellos mismos contaran su propia historia. Por eso le digo, y todos se entusiasmaron en eso. Pero hoy día tenemos prácticamente las redes sociales. Usted se mete a las redes sociales y encuentra cualquier cantidad de fotografías que yo recopilé para poder prácticamente que la gente se recordara de eso. Agradecer prácticamente a toda la gente que participó en la recopilación de toda esta historia, que no era para mí, sino que era para todos. Y realmente Panguipulli es un paraíso más que una rosa, más que todo es algo maravilloso. Por lo tanto, me gustaría que realmente las nuevas generaciones aprovecharan lo que tienen y que cada vez que llega un visitante acá, que le cuente lo que yo les entregué para que ellos puedan sentirse orgullosos como me siento yo de mi tierra. Agradecer también a mi hermano Feliciano, que también aportó mucho prácticamente por la cultura, ¿entiende? De esta comuna, que es mayor que yo. Entonces, también a mi familia, a los amigos, a la gente adulta que obviamente que cuando yo iba a hacer una entrevista, estaban los hijos de las personas que ya no están, ¿entiendes? Que formaron y transformaron este pueblo en lo que es hoy. Así que por lo tanto, hasta Michay, Lemoria Tempuche, hasta pronto, saludo a toda su gente. Chaltumay, muchas gracias.